9.847 personas privadas de libertad en el país ejercen su derecho al voto este jueves. Tribunal Contencioso Electoral deberá pronunciarse sobre conteo de votos nulos en elección de consejeros de participación ciudadana. Este 21 de marzo se recuerda el Día Mundial del Síndrome de Down. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato a las noticias. Elecciones seccionales 2019. Con el voto de las personas privadas de libertad este jueves, arrancó el proceso electoral 2019. 9.847 PPL a escala nacional ejercerán su derecho al sufragio. En el Centro Provisional de Privación de Libertad del Inca en Quito, con la presencia de los consejeros del CNE y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, se inauguró esta jornada. 146 personas del Centro Provisional de Privación de Libertad del Inca ejercieron su derecho al voto. Ellos agradecieron la oportunidad de ser parte de los comicios. Y este ejercicio de poder elegir a nuestras dignidades nos permite tener esperanzas en nuestros nuevos gobernantes para tener un Ecuador más digno y más noble. Tenemos el derecho al voto, no porque estamos presos o privados de la libertad, nos van a negar ese derecho a nosotros también. Una oportunidad que nos merecemos todas las personas para todavía estar incluidos dentro de la sociedad. Con el voto de las personas privadas de libertad, arrancó el proceso de elecciones seccionales del domingo 24 de marzo. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, reconoció los esfuerzos de varias instituciones para que los PPL puedan sufragar. La autoridad informó que en el Ecuador votarán 9.847 personas en los centros de rehabilitación, para lo que se ha desplegado 75 juntas receptoras del voto a nivel nacional. Quienes están habilitados para sufragar hoy, y me da mucho gusto ser parte de esta jornada, que empieza con fervor cívico, en la que elegiremos a nuestras autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, Ernesto Pazmiño, titular, reconoció los esfuerzos permanentes del Estado. Habló de un convenio interinstitucional con el Registro Civil. Realizamos todos los trámites previos a este evento. El Registro Civil ceduló a las personas que están en capacidad de ejercer el derecho al voto. Si bien estas personas están privadas de la libertad, han perdido su libertad, pero no han perdido sus derechos, como siempre manifestamos acá. El escrutinio de los votos de los PPL los realizará la respectiva Junta Provincial Electoral el domingo 24 de marzo. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Tribunal Contencioso Electoral será la instancia que decida el mecanismo para la contabilización de los votos nulos en la elección de candidatos y candidatas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo resolvió la tarde de este miércoles el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no aprobó la resolución para definir cómo se realizará el escrutinio en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su lugar, se resolvió elevar a una consulta al Tribunal Contencioso Electoral para que esta entidad se pronuncie sobre cómo contabilizar los votos. Los consejeros no concordaron y por ello esta decisión. Estela Cero cree que el voto se debe contabilizar como uno solo. Tenemos que respetar la voluntad del pueblo. El pueblo en las urnas expresará quién quiere que sean sus autoridades. Mientras Luis Verde Soto, proponente de la iniciativa que plantea que cada voto nulo equivaldría a 3 en cada lista para designar a estas autoridades, defendió su punto. En caso de en las votaciones nulas tienen que haber algo comparable, que son 3 fracciones de voto nulas. Si una persona anula
la papeleta relativa a hombres, eso equivale a 3 fracciones, porque la papeleta tiene 3 voluntades. Sin consenso, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana se manifestaron frente a esta propuesta de conteo. Hernán Ulloa empezó. Como abogado, explicó que se debe respetar el artículo 9 del Código de la Democracia. Se interpretará en el sentido que más favorezca al cumplimiento de los derechos de participación y sobre todo a la validez de las votaciones. Ustedes tienen que defender la validez de las votaciones, no reglamentar la nulidad de ellas. Mientras que Cristian Cruz dijo que si se toma esta decisión, se lo debe hacer para todas las autoridades. Si lo hacen así, que sean para todas las dignidades, para todas las elecciones. El candidato por Pueblos y Nacionalidades, Jaime Chuchilán, dijo que están en desventaja, pues no se les permitió hacer campaña y ahora se está promoviendo la nulidad del voto. Comienzan a hacer una campaña al voto nulo, mientras que a nosotros como candidatos se nos prohíbe hacer el voto, se nos prohíbe hacer campaña. Por eso quiero pedirles a ustedes de favor especial que respetemos la Constitución y las leyes. En total, 6 candidatos se pronunciaron. Ellos no están de acuerdo con el conteo propuesto por el consejero Luis Verde Soto. Acogiendo estos pedidos y sin lograr un consenso entre los titulares del Consejo Nacional Electoral, será el Tribunal Contencioso quien tome la decisión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Tras la falta de consenso en el CNE para aprobar la resolución respecto del conteo de los votos nulos en las elecciones de este 24 de marzo, al interior de la Asamblea Nacional surgen diversas reacciones. Un experto señala que es inoportuno efectuar cambios a pocos días de desarrollarse los comicios electorales. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En entrevista con la televisión de la Asamblea Nacional, el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, calificó improcedente efectuar cambios en materia electoral a menos de un año de efectuarse los mismos. Recordemos que hace pocas horas el Consejo Nacional Electoral no alcanzó un consenso para la aprobación de una resolución que permitiría modificar la fórmula de cálculo para el conteo de los votos nulos. Esto en cuanto a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos parte de las declaraciones de Medardo Oleas. Es una iniciativa tardía, porque deberíamos entender de que todo lo que es regulación de las normas que se empleen en un proceso electoral tendrían que estar vigente un año antes, no 2 o 3 días. Porque eso puede causar una serie de conflictos en el manejo de los procesos de votación y escrutinio, porque tenemos que recordarle que el escrutinio no realiza el Consejo Nacional Electoral, sino las juntas receptoras de voto, que están conformadas por más de 40.000 personas, las cuales deben con la debida anticipación ser capacitadas a efectos de que en el momento que reciban la votación y el escrutinio no cometan errores. Tener claras las reglas del juego. Pero naturalmente, pero a 3 días de las elecciones que no se pongan de acuerdo sobre un hecho que puede cambiar sustancialmente los resultados, me parece, con todo respeto, una irresponsabilidad. Criterio con el que coinciden varios legisladores. Algunos de ellos de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana dijeron que estarán expectantes de lo que pueda efectuar el Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Supremo Electoral, toda vez que se ha elevado a consulta a este organismo para que determine cuál sería el mecanismo que defina la fórmula de cálculo de los votos nulos de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Es la información generada hasta esta hora. Nosotros les tendremos todos los detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por la información. 50.000 efectivos policiales brindarán seguridad este domingo 24 de marzo durante la jornada electoral. La ministra del Interior, María Paula Romo, dio detalles del operativo que se desplegará a nivel nacional. 50.000 efectivos policiales, 8.135 vehículos, 7.000 motos, un avión, entre otras medidas de seguridad se han tomado para que el domingo de elecciones se prevengan posibles altercados. La ministra del Interior, María Paula Romo, lo explicó. Vamos a tener a 39.700 personas del eje preventivo, son 39.777, les estoy dando números cerrados, 8.800 del eje investigativo, 1.400 de inteligencia antidelincuencial,
para evitar cualquier desorden o cualquier acto violento durante la jornada electoral. Y dijo que la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol inicia el 22 de marzo a la medianoche y rige hasta el mediodía del lunes 25 de marzo. Entonces, desde el viernes 22 de marzo a la medianoche hasta el lunes 25 de marzo al mediodía, rige la prohibición de venta, distribución y consumo de alcohol en el país, que es también una medida para evitar desmanes o desorden que estén vinculados a la jornada electoral. También recordó que hace un año 4 marinos fueron asesinados por el grupo terrorista en la frontera norte. Hoy, hace un año, 4 marinos fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas. Fueron asesinados Luis Mosquera, Sergio Elaje, Jairo Sandoval y Wilmer Álvarez. Hoy se cumple precisamente un año de ese día y para nosotros es importante recordarlo. Frente a este hecho, explicó las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Fueron detenidas como responsables de estos actos 14 personas y de estas 14 personas, 2 fueron ya sentenciadas por terrorismo con una pena privativa de libertad de 17 años y 4 meses de cárcel. Una persona fue encontrada como coautora del delito de terrorismo y fue sentenciada a 10 años de cárcel y 11 personas han recibido sentencia como colaboradores en este delito de terrorismo y están sentenciados a 7 años de privación de libertad. Y explicó sobre el caso denominado Carolina, que actualmente está en proceso de reabrirse, pues las investigaciones revelan a 3 personas involucradas en el homicidio intencional de una mujer en la capital. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Ahora la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural. Miga chewaichiga yukuna ñukunchi kasna kachaupi punjapi willaikunatami quichuashimipi allichishkanchik mashi Mariela Logroño allipunja willaykunawankaypi kallarinchik. Voto PPL. Kunan punja imami kasna kay Quito llaqta kay el Inca kay ñukunchik llaqtapak. Ayllukuna imata wichkashpa charina wasi imapi ña kasna apushitaywan kallarishkakuna. Kaypika kay shamu inti punja imapi tukuy llaqta pushakkunata aqllanapakmi ña kunan punja ima kasna wichkashka kawsakuq ayllukuna imata kasna ña apushitayta chaskishpa kallarirkakuna. Paykunapish ninmi ñukunchika kasna hayñikunata paktachishpami kasna ñukunchik pushakuna imata aqllanapi kallarishkanchik nishpami willachirka. Voto nulo CNE shinallati kayna chishi imami kasna kay hatun rimanakuypi kay Consejo Nacional Electoral ukupi pushak runakuna imaka mana yuyay paktariman chayarka kay apushitaykuna ima kasna nulo kasna paktaripi imashina yupayta ñawpakman apangapak. Shinaka Tribunal Contencioso Electoral chay hatun tandanakuy wasimi kasna kay punjakuna ima kay yuyay paktaripika aqllaringa nirkami. Shinallatik shukta willaykuna ima picharinchik. Reacciones proceso electoral shinallatik kay hatun CNE tandanakuy imapi mana yuyay paktarishka manta rikushpa imaka kasna kay mamayakta tandanako yukupi apukuna imapish ña kasna chimbapura yuyaykuna imatami rikuchishkakuna. Paykuna kaninmi kasna yuyay paktaripi rimanakuy imaka kasna kay punjakuna ña kishkiyak imakpika mana paktami rikurin hasta wanpish kay yuyaykuna imataka ñawpamanmi allichinakarka nishpami kaypika willachirkakuna. Operativo Seguridad de Elecciones, Shinallatik María Paula Romo, Paika Kai, Ministra del Interior, Hatun Pushak Bikan, Pai Minin, Kai Ñukunchi, Shamuk Punjakuna, Yakta Pushak, Agyana Ima, Pika, Ñami Tukui Chapakuna Ima, Ña Kasna Chay Kunaman Chayanapa, Shotichishkakan, Shinaka Tukuimanta, Pichka Chunga Waranga, Kai Chapak Runakuna Imami, Chayman Chayaspa, Yakta Yokuna, Pakta Kausaita, Chay Punjapi Rikunga Kuna Nishpami, Richichishka, Huillachishka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con
TVL Noticias, emisión central. A continuación compartimos con ustedes el siguiente comunicado oficial de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, respecto a la acción de protección en contra de los legisladores y otras autoridades del Estado, que ha sido difundida en algunos medios de comunicación, aclara que la acción de protección por políticas públicas procede cuando existe privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, lo que no se ha dado en el caso sobre el cual habría sido planteada, toda vez que la Asamblea Nacional ha actuado en cumplimiento estricto de sus atribuciones y competencias constitucionales y legales. La Asamblea Nacional, de conformidad con la ley, ejercerá la defensa institucional respectiva ante la improcedente acción que pretende desnaturalizar una garantía constitucional y utilizarla con fines de desestabilización política. Informa a la ciudadanía que no es la primera vez que los proponentes de esta acción pretenden abusar de este mecanismo constitucional para confundir a la opinión pública. Reivindicamos la importancia de garantizar la institucionalidad democrática. En cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico recibió en Comisión General al ministro de Finanzas, Richard Martínez. En la cita, explicó los alcances de los créditos con organismos internacionales, además de las medidas macroeconómicas implementadas por el gobierno. Alrededor de 5 proyectos serán parte de la inversión que destinará el Gobierno Nacional, producto del primer desembolso del crédito que aprobó el Fondo Monetario Internacional. Esta explicación la realizó Richard Martínez, ministro de Finanzas, ante la Comisión de Desarrollo Económico. De los 562 millones, 230 irán al Plan Anual de Inversiones, 164 millones al sector salud, 38 millones al Plan Todos ABC de alfabetización, 8 millones a educación superior y 19 millones para primer empleo y empleo joven. Esto es lo importante de lograr tener un financiamiento que acompañe a priorizar el gasto social, que acompañe a continuar con la inversión en infraestructura y que nos permita también tener un menor esfuerzo financiero a mediano y a largo plazo. Además, como parte de las medidas macroeconómicas adoptadas por el gobierno, el ministro Martínez anunció el Plan de Acción para fortalecer la gestión financiera pública, que arrancará en el mes de abril. Además, el envío de un proyecto de reformas tributarias, al Código de Planificación y al Código Monetario. Planteó a la Asamblea Nacional mesas técnicas para su tratamiento. Pero hay varias exenciones que en nuestra opinión podrían no estar justificadas. Hay también algunas preferencias para las personas que más tienen, las personas más ricas de la población, cuando tenemos que enfocar esos beneficios en las personas que menos tienen. La aplicación y alcances de la Ley de Fomento Productivo fue otro tema expuesto por el ministro. Sí tuvimos un repunte de varios contratos de inversión, proyectos de inversión. Estamos llegando ya a cerca de 1.600 millones en contratos de inversión. Luego fue el turno de las preguntas. Los legisladores Fernando Burbano, Patricio Donoso y César Ron presentaron sus dudas. ¿Cómo va el comportamiento de la baja del riesgo país, que es clave para poder tener una economía mucho más sana? Las que tienen el mayor grado de informalidad. Sí me preocupa que quede relegado casi al último trimestre de este año acciones concretas para la reactivación de este sector. Sería importantísimo que el Ecuador pueda aprovechar de esta oportunidad para hacer un reperfilamiento de la deuda externa. Pero también hubo críticas. Que los resultados no son favorables y de hecho hay muchos pendientes con la Asamblea Nacional. De que la deuda es de 50.000, de 60.000, de 70.000 millones de dólares. No le hagan meter la pata al presidente Moreno, porque eso le afecta al país. El ministro de Finanzas además informó a la Comisión de Desarrollo Económico que la Organización de las Naciones Unidas en los próximos días definirá el mecanismo para monitorear el gasto social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Luego fue el turno del superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa. Ante la Comisión de Desarrollo Económico explicó a detalle los criterios que motivaron la reforma al mecanismo de cálculo de los intereses para el pago de las tarjetas de crédito. La mesa legislativa escuchó los argumentos que fundamentaron la decisión de eliminar la resolución. Las reformas al mecanismo de cálculo de los intereses para el pago de las tarjetas de crédito fue tema de análisis en la Comisión de Desarrollo Económico, con la presencia de Juan Carlos Novoa, superintendente de bancos. En su explicación, como primer punto, aclaró las diferencias de las tarjetas de crédito y las de débito.
La tarjeta de débito son un medio de pago, la tarjeta de crédito es un medio de financiamiento. La tarjeta de débito, los consumos solo pueden hacerse hasta el monto del saldo que posee el cliente en la cuenta de ahorros o corriente. En la tarjeta de crédito, los consumos se efectúan aun cuando el cliente no posea fondos en sus cuentas bancarias. Con este antecedente explicó que dicho cambio se debió a que el saldo corriente de los clientes se ha venido disminuyendo, mientras que el saldo rotativo y diferido ha aumentado, por lo que se buscaba proteger el dinero de los usuarios. Un poco lo que buscaba la resolución del 2018 es proteger el dinero de los usuarios, ya que de seguirse dando este crecimiento del no pago y de un estancamiento del pago del saldo corriente, se podían causar afectaciones a la devolución de los dineros de los usuarios en el futuro. En cumplimiento a las funciones de la Superintendencia de Bancos de proteger los depósitos ante exposiciones de riesgos de crédito, dejó sin efecto la resolución para el cálculo de los intereses por compras con tarjetas de crédito. Tras su intervención, los legisladores presentaron varias dudas, como por ejemplo, ¿qué ocurre con el control a casas comerciales, abusos en el sistema financiero, capacidad de pago, entre otros? Cabe señalar que también hay publicidad engañosa. Usted con tarjeta de crédito puede acceder 3 meses sin interés, 6 meses sin interés, un sinnúmero de promociones sin interés. Se supone que ese beneficio sin interés tiene una carga. A que les cobran un valor adicional porque se paga con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Ni con tarjeta de crédito debe incrementarse el valor de la compra, eso está prohibido. Me gustaría más bien saber ustedes qué están haciendo para implementar la ley, que es un mandato que fue aprobado por 2 veces por esta Asamblea Nacional. La intervención del superintendente de bancos se dio luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el 5 de febrero una resolución con el propósito de informar sobre el impacto de estas medidas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Corte Constitucional estimó que las reformas al Código Orgánico General de Procesos cumplen con igualdad procesal. El organismo constitucional dictaminó la inconstitucionalidad del veto del Ejecutivo al proyecto de reformas al COGEP. El documento regresa a la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente. Según la Corte Constitucional, en su dictamen sobre el veto por inconstitucionalidad a la reforma al Código Orgánico General de Procesos, las modificaciones cumplen con los parámetros de igualdad procesal al eliminar desequilibrios en las partes procesales. Cita como ejemplo la consulta obligatoria y la improcedencia del abandono que se mantenía a favor de las instituciones públicas. Y es que en el 2018 el Ejecutivo emitió su objeción por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al COGEP. En su momento, los legisladores de la Comisión de Justicia de la Asamblea rechazaron dicho veto, a lo que señalaron como veto total camuflado. Los parlamentarios señalaron que los artículos relacionados con materia constitucional deben ir a la Corte Constitucional. Este 20 de marzo el organismo se pronunció y declaró improcedente la objeción por inconstitucionalidad. Según los magistrados, los legisladores deben garantizar, en casos como apremio personal por falta de pago de pensiones alimenticias, resguardar que no se extienda a otras materias. Es así que se declaró, por una parte, 38 disposiciones en las que no procede la objeción, en la forma planteada, y por lo tanto, deben continuar el trámite parlamentario para su promulgación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Willaikunatami mashikuna ñukunchik kasna kaychawpipunllapi kichwashimipi allichishkanchik astawan riksishpa katishun. Comisión General Ministro de Finanzas kasna kayna punlla imami kaymama llaqta tandanakuy ukuman Ministro de Finanzas Richard Martínez runa apugima kachayamurka. Kaypimi imashina ya kasna ista llaqtakuna imaman kullkikuna mañashka mayllaman rina mashna mañashka shina llati imashina kutichinapaq yuyaypaqtarikushka imata tukuy apukunaman riksichirka shinapash apukuna imapish tariparka kunami. Comparecencia Superintendente de Banco, Shinayati Kasna Kaina Punja Yati Mikai Hatun Desarrollo Económico Mingarishka Ukuima Pica Kai Hatun Superintendente de Bancos Juan Carlos Novoa Runa Ima Pichamurka Paika Kai tarjetas de crédito Imashina Kasna Mano Kulkikuna Imata Rikukushka Shinayati Kayaji Kiyakuna Shuk Mirachi Imatiarka Kai Mano Kulki Tarinapi Chaitami Kai Pika Willachishpa Shinayati Imashina Manta Kai Mañaikuna Anchorishka Imata Rixichishpa Sakirka. Corte veto COGEP.
Kai Corte Constitucional Hatun Tandanakui y Mapimi Kai Código Orgánico General de Procesos Hatun Kamachika Pactarishkami kan Kamachi Rikuchishka Takatishpa Nirkami. Chaimantami Kai Yaktapusha Lenin Moreno Kai Hatun Kamachita Ajichina Mankachashka Imaka Mama Kamachi Waktarikun Minishpami Rikuchishka. Chinapash Kai Kil Kaimaka Kai Shampunjakunami Mama Yakta Tandanaku Yukuman Kai Manchayamushpa Kasna Apokuna Rixinga Chinayati Imaya Kai Ñaupan Mankatina Imata Rixichinga Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Esta tarde, a partir de las 14:30, el presidente de la República, Lenín Moreno, prevé viajar a Santiago de Chile para participar en el Encuentro de Presidentes de América del Sur 2019. El mandatario partirá desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil y prevé arribar a las 18:45 hora Ecuador. La cita convocada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, constituirá un espacio de diálogo político orientado a relanzar la integración sudamericana. El encuentro de mandatarios se cumplirá de manera oficial este viernes 22 de marzo en el Palacio de la Moneda. Para las 11:30 está fijada la primera sesión de trabajo donde el presidente Moreno brindará un discurso sobre la contribución del Ecuador en la integración regional. Una combinación cromosómica natural se ha formado parte de la condición humana. Existe en todos los países del mundo y usualmente tiene efectos variables en la forma de aprender, las características físicas y la salud. El síndrome de Down es un trastorno genético que debe ser detectado a tiempo para acceder a programas de intervención temprana, enseñanza inclusiva y desarrollo físico-mental. Es por ello que este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, un recordatorio creado por las Naciones Unidas en diciembre del 2011 para que la sociedad recapacite sobre esta condición, para tomar en cuenta sus valiosas contribuciones y para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Este 2019, el lema de este día es no dejar nadie atrás. Recuerde que todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás, cuanto en el resto de aspectos de la sociedad. Carla Heredia se consagró campeona de torneo femenino de ajedrez en Estados Unidos, con un resultado de 4.5 puntos en 5 partidas y más de 18 horas de juego logró este resultado, con el cual suma más de 15 reconocimientos. Carla Heredia se consagró campeona del torneo femenino de ajedrez en Estados Unidos, con un resultado de 4.5 puntos en 5 partidas. Participaron ajedrecistas de Estados Unidos, Irlanda, España y Mongolia. Carla Heredia es la primera gran maestra del país y tiene una amplia trayectoria en este deporte. Por ello, en mayo de 2018, la Asamblea Nacional la reconoció con la condecoración Doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo. Heredia empezó el ajedrez a los 7 años y durante su carrera ha ganado torneos nacionales, bolivarianos, panamericanos y ha participado en 4 Olimpiadas. Su próxima jugada será en septiembre en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez en Georgia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.